Buenas tardes, bienvenidos a este programa, nuestras mesazas de los días viernes de 14 a 15, haciendo esta cultura que hemos dado en titular Cultura Energética, porque la energía es lo que nos enciende, porque la energía en definitiva es vida, porque todos somos electrodependientes. Y si hablamos de energía podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en definitiva es lo que somos. Pero en definitiva es lo que hacemos. Pero en definitiva es lo que nos convoca. Porque en una reunión, ¿qué decimos? ¿Fluye la energía positiva o fluyó la energía negativa? ¿O me sentí cargada de energía? Bueno, eso es la energía. La energía somos nosotros, aparte de la energía eléctrica. La energía es uno. El objetivo lo tiene uno. El propósito, la meta. Y para llegar a ese propósito y esa meta, somos energía. Y somos electrodependientes para comprendernos y para comprender a la otra edad. Buenas tardes, bienvenidos a Cultura Energética. Cultura Energética. Porque encender los sentidos para ahorrar con vos es nuestro objetivo. Y aquí estamos obviamente en vivo en FM 94.9, allí en el dial, en la 94.9, nosotros nos hacemos presentes. Capital, zona norte, zona sur, llegando a los distintos lugares, en definitiva, llegando a vos, tacheros, colectiveros, aquí estamos, y aquí nos encendemos, y aquí te decimos FM 94.9, como presente y como futuro. Pero también nos podés ver en vivo y escuchar en vivo, ahí sí, por streaming, a través de www.fmradiocristal.com.ar. Por eso de siempre te decimos que es la fusión del año, FM Radio Cristal en el streaming, 94.9 en el dial, como siempre y desde siempre. Y allí en el streaming tenés la posibilidad de vernos en vivo, de escucharnos, porque estamos en formato televisivo. Tenés la posibilidad de ingresar a nuestras redes. Hay un portal de noticias propio. Y tenés la posibilidad de descargar nuestra app, porque también tenemos aplicación propia. Si vos querés nuestra app, ingresás a Play Store o ingresás a la plataforma, colocás FM Radio Cristal y aparece la aplicación. En un solo clic, nosotros estamos conectados con el mundo. En el celular, cliqueás y estamos conectados con el mundo y vos estás escuchando también este programa. Así que todo lo podés tener a tu disposición. Y si querés redes, sumate, vamos con Instagram, FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9, Twitter, FM-Radio Cristal, Facebook, Radio Cristal, y si no, también tenés nuestro canal de YouTube. Al finalizar el día, a la tardecita, noche, todos los programas se suben a canal de YouTube. Y ahí nos podés ver como si fuera formato televisivo. Y si no, nos podés volver a escuchar. Allí ingresás a la lupita de YouTube y colocás Radio Cristal 94.9. Decirte que a partir de la semana que viene también se lanza programación. Dentro de la programación que se lanza está de 8 a 12 Hernán Slosnik, que es un conductor de la hostia, se podría decir lado Z. La semana que viene continuamos también con el lanzamiento que ya surgió hoy en Clave Grote, con el gran Tito Garabal también a la cabeza. Y luego hoy, no te pierdas Soundfly, que allí vas a tener a Quinteros, Martín Quinteros también a la cabeza con un programazo, toda la música de los 80, de los 90, la verdad que es un lujo y vas a tener una programación. Toda la tarde voy a estar yo, toda la mañana está Hernán Slosnik, luego está Tito Garabal. Toda la tarde voy a estar yo, quizás te acompañe hasta la tardecita y después lo que se viene para el regreso y lo que se viene para la noche, porque van a haber figuras hasta del mundo del espectáculo también. Así que comenzá a disfrutar, vas a ir teniendo todo esto también en nuestras redes. ¿Y qué programas que voy a tener yo con co-conductores de lujo? En realidad yo simplemente voy a coordinar el aire. Así que a continuar disfrutando la fusión del año, FM Radio Cristal 94.9.
Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura energética. Y aquí estamos, obviamente, y decirte simplemente que estamos en vivo. ¿De qué manera sabes que estamos en vivo? Yo te voy a contar. Por el Servicio Meteorológico Nacional, porque ya decirte que no llueve es fantástico. Después del lunes que todos los días te iba diciendo tormentas fuertes para la tarde-noche, tormentas fuertes. Bueno, ahora te digo que el calor y la humedad, por Dios, no parece la humedad del 58%, parece de un 100%. La temperatura es de 28 grados, la sensación térmica 29 grados 2, la humedad del 58%, la presión de 1006.4 hectopascales, el viento es noreste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, hay probabilidad de lluvias ya aisladas para la tardecita noche y luego para la primera mañana del sábado. Después ya no se esperan lluvias. Mañana, sábado, mínima de 21, máxima de 27, por la tarde ya no se esperan lluvias. El domingo tampoco, mínima de 20, máxima de 25. El lunes, mínima de 21, máxima de 26. El martes, mínima de 20, máxima de 26. Aquí hay una mínima probabilidad de chaparrones. Mínima por la tardecita noche, pero no va a ser de intensidad. Luego, el miércoles, mínima de 19, máxima de 26. El jueves, mínima de 18, máxima de 24. Y lo que no se esperan, qué fantástico, es lluvias. Ahí va. Una cultura energética construye el diálogo y fortalece los puentes de comunicación social. Está ingresando mi co-conductor, estaba saludando, etcétera, etcétera, y yo ahora estoy en formato televisivo, es decir, que estamos en vivo. Entonces le decía, sentate. Pero está bien porque no estaba justo la cámara enfocando a Fabián, que ya hizo el saludo principal, porque estamos con nuestro invitado también de lujo, pero llegó justo para su presentación. Bien, cronometrado. Estamos con él, mi co-conductor, presidente de Fundación Excelencia. Una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Ale, un poco agitado porque salí con tiempo, sabiendo que me iba a estar esperando Fabián en la puerta, y es un desastre, está todo colapsado el tráfico. Sí, lo decíamos con Fabián. Terrible, pero bueno, acá estamos y feliz de tener a este hermano y amigo acá con nosotros, es un lujo hoy. Bien, inspirá y exhalá porque todavía estás agitado. Sí. Así que tranquilo, ¿sí? Quiero otro co-conductor vivo. Aparte, les quiero decir algo. Mi invitado tengo, pero con una presentación que respira tranquilo. Egresado del Colegio Militar de la Nación como subteniente de Arma de Infantería, oficial de Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra, fue jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado 8, General O'Higgins, y comandante de la Brigada de Montaña, quinta, licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, licenciado en Investigación Operativa, egresado de la Escuela de Investigación Operativa. Se desempeñó en los cargos de director del Servicio Histórico, director de Educación Operacional, director del Colegio Militar de la Nación, director de Educación del Ejército y rector del Instituto Universitario del Ejército. Por favor, prepárame los aplausos porque así es. Si no necesito un pulmotor más o menos y que presente y venga a la puerta. A través de su actividad en el movimiento mutualista, fue designado en el 2015 como presidente de la Federación de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, FENFASE, y ocupado también la primer vocalía en el Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Mutuales. Estoy con mi general, estoy con Fabián Brown. Hola Fabián, un aplauso enorme para Fabián Brown. Ahí va. Si faltaban los aplausos, faltaba todo. Buenas tardes, Fabián. Alejandra, buenas tardes, Ricardo. Una alegría encontrarnos de nuevo con la audiencia de tu programa y, bueno, para intercambiar opiniones sobre este tema, ¿no? Como vos decías, la energía es uno de los factores esenciales que definen un momento histórico, un periodo histórico. Así es. ¿no? Sí. Así que... Fabián, ¿cómo ves a las Fuerzas Armadas? Empecé tranquila, ¿viste? Es decir, con todo te fui. ¿Cómo ves a las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas hay que verlas en la película. Qué bien. En la película, porque
la degradación de la capacidad operacional de las fuerzas es algo que se viene acarreando desde Malvinas, ¿no? Y a partir de los distintos gobiernos, los presupuestos decrecientes fueron afectando los sistemas de armas, particularmente en la Armada y en la Fuerza Aérea, que tienen sistemas de armas complejos y tecnológicamente que requieren un tipo de mantenimiento que es muy, muy claro y muy preciso, ¿no? El Ejército también tiene este problema tecnológico, pero la adaptación a los ambientes geográficos de monte, montaña, la Patagonia, hacen que se note menos a veces este tema. Pero bueno, es muy difícil. El instrumento militar no fue repensado, ni fue actualizado tecnológicamente, ni fue... Entonces, tenemos una pérdida de capacidad en el tema, en las cuestiones militares. Esto es un aspecto dentro de muchos del Estado argentino que ha venido perdiendo capacidades. Bueno, está muy bueno. ¿no? Así es. Y hoy llegamos a un extremo dentro de este proceso, en el cual, nuestro presidente nos dice: no creo en el Estado. Y las Fuerzas Armadas son esencialmente el Estado. Claro. Entonces, tenemos que ver cómo se acomoda esto. Por ahí es un relato, como dicen habitualmente, esto, y terminan reacomodándose algunas cosas. Pero en el medio de la crisis, en el medio de los problemas, no creemos que en lo cercano vaya a haber un incremento presupuestario que permita repensar de nuevo, porque acá en las Fuerzas Armadas llega un momento que hay que barajar y dar de nuevo. Así es. ¿Y cómo crees que hay que barajar y dar de nuevo, Fabián, desde tu punto de vista? Esto es hacer, todo esto es parte de un proyecto de país. El Estado la sociedad argentina debe reformular un consenso hacia el futuro, y las distintas opciones que puedan llevar ese consenso, con sus matices, pero con una base de acuerdos que no se discuten, ¿no? Como lo fue en algún momento la Constitución, como lo fueron en algún momento otros temas, pero necesitamos proyectarnos hacia el futuro, y así no lo podemos. Cada uno que llega es fundacional, cada uno que llega está bien a fundar una nueva Argentina, y dura 4 años. Nunca mejor dicho, una nueva batalla. Mira, el gran tema es que nosotros sabemos que acá hay un poder político y todos dependemos de esas conducciones. Ahora, las Fuerzas Armadas en un momento pagaron un costo político, en donde los políticos se lavaron las manos y dejaron eso de lado, ¿no? Sí, pero a mí lo que me preocupa, y está dentro de esto que vos hablas también, algunas intenciones que hay y que para mí no ayudan al proceso y al proyecto que se viene dando en la sociedad, que es muy bueno, porque se están mirando a las Fuerzas Armadas otra vez como se las tiene que mirar. Las Fuerzas Armadas de mi patria, de mi nación, son parte del eje fundacional de la nación y son parte de las 3 patas esenciales de la nación, ¿no? La defensa nacional. Ahora, nosotros acá tuvimos en su momento una ley de seguridad interior y una ley de seguridad exterior. Y a mí me preocupa, y no estoy de acuerdo, y te lo voy a decir por qué, que las Fuerzas Armadas comiencen a trabajar en un rol interno. Yo creo que la misión de las Fuerzas Armadas, en lo que es la defensa, está dada por su rol y por lo que dice la Ley de Seguridad Exterior. ¿Cómo ves esto vos? ¿Lo ves que nos perjudica con estas intenciones que quieren llevar adelante o no? A ver, Fabián, vamos a ponerle también la palabra. ¿Qué opinás del rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico? Perfecto, sí. Mira, la Constitución Nacional te habla de estados de emergencia, donde el presidente tiene la autoridad de convocar. Las leyes después fueron precisando este marco constitucional.
el Estado argentino en su desarrollo fue creando distintos tipos de fuerzas entre la agresión externa, ¿no?, y el orden y el restablecimiento del orden, interno, que son las policías. En el medio fue creando una fuerza que se llaman fuerzas de seguridad, que muy pocos países sudamericanos la tiene Chile, la tiene Argentina nada más, y estas fuerzas de seguridad, la prefectura y la Gendarmería Nacional, ocupan un espacio en esto, ¿no? Bien. Yo no creo que nada de lo que esté pasando en la Argentina exceda el orden policial y el orden de las fuerzas de seguridad. Bien. ¿No? Entonces, hay un desarrollo. ¿Qué pasa? En otros países sudamericanos, superadas las policías, solamente están las Fuerzas Armadas. Entonces ahí es, y a los norteamericanos les cuesta meterse en las identidades, en las singularidades de cada uno de los países. Claro. Sí. Entonces dicen que participen las Fuerzas Armadas. Eso para un montón de países es lógico y lo entienden, para nosotros no responde a nuestro marco jurídico eso. Pero agrego un tema, tenemos un lío en Rosario, que hay que atender, que el Estado tiene que estar presente en toda la complejidad de ese problema, que es, por un lado, la violencia, por otro lado, todo lo que significa el crimen organizado en cuanto a lavado, en cuanto a todo lo que zonas liberadas, todo lo que va creando ese crimen organizado. Pero tiene que actuar integralmente, no es quemando al ejército y se soluciona algo. Tiene que haber una batería jurídica, una cantidad de problemas que atiendan los distintos problemas, porque yo toco la ruta del y van a ver cómo se cortan un montón de cosas ahí, solas. Claro. Pero no voy ahí, digo que lo voy a solucionar con algo que las Fuerzas Armadas tienen fusiles, tanques y cañones y aviones y barcos, con eso no se arregla eso. Exactamente. Clarísimo. Con eso no se arregla eso, se arregla con una integralidad de la proyección del Estado Fabián. En este tema. Pero perdóname, Alejandra, te agrego un tema más. Nos acaban de decir que ampliaron la zona económica exclusiva en Malvinas, los ingleses. Así es, eso afecta directamente a la integridad territorial nacional. Y acá no hay una respuesta. Y esto sí es un tema de la defensa exacta y precisamente. Muy bueno. Exacto. Entonces, me parece que tenemos que estamos mirando con anteojeras los problemas que tenemos. Te iba a decir, ¿qué pasa con lo que pasa en Malvinas? ¿Te lo puedo preguntar yo a vos? Porque no pasa, ha habido cosas importantes como la visita de Cameron, como el tema de la ampliación, y yo no he leído ninguna respuesta por parte de la Cancillería, nada. ¿Están de acuerdo previamente? No, porque ha habido algún tipo de reuniones. Es que la nada y el silencio es una respuesta. Sí, puede ser, sí, comparto, sí. Quizás triste, pero es la respuesta. Es un problema que afecta directamente nuestra integridad territorial, nuestra proyección antártica, que afecta cuestiones esenciales que ha construido la Argentina en más de 100 años. ¿No? Sí, totalmente de acuerdo. Y además, lo que a veces confunde, y no entendemos aquellos que tenemos una formación que hemos pasado por una escuela de defensa nacional, que hemos pasado por la ESIO, de la cual los dos somos egresados, que haya un político que diga que nosotros no nos tenemos que preocupar por las Fuerzas Armadas, que si es necesario va a haber una fuerza exterior que va a colaborar con nosotros y nos va a ayudar. Son locuras, por no decir otra cosa. Está bien, lo que pasa es que cuando alguien cree que una fuerza exterior va a venir a solucionar los problemas de uno, eso se llama protectorado. Así es, muy bien, Fabio. Ahora, ¿de quién? Nosotros no lo sabemos. Claro. Nosotros no lo sabemos. Es una delegación de las responsabilidades inherentes del Estado en otro. ¿Quién es ese otro? ¿Y qué quiere ese otro? Exacto, sí, porque no sabemos quién es ese otro. Con respecto a las Fuerzas Armadas, Fabián, el ministro de Defensa actual lo que dijo es que podía colaborar en lo que es la logística. Está bien. Eso está dentro del marco legal de la Ley de Seguridad Interior. Así es. Así que lo puede hacer perfectamente las Fuerzas Armadas, esa tarea de logística, apoyo de ingenieros, apoyo de comunicaciones, está todo en el marco de la ley en
tiempos normales, es decir, hay cuarteles nuestros que se pueden utilizar, hay vehículos, es parte del marco legal, no cambia. Fabián, ¿y hoy dónde debería estar funcionando las Fuerzas Armadas? Es decir, ¿en qué lugar debería estar para vos a lo largo y lo ancho del territorio argentino? ¿Ocupándose de qué tema puntual? Bueno, acá cuando uno analiza las estructuras de cómo debe estar organizado el instrumento militar, tiene que es la consecuencia de varias cosas. Uno, cómo es la naturaleza de los conflictos en determinado periodo histórico. Es decir, la Argentina desarrolló blindados, desarrolló una fuerza aérea, desarrolló una aviación naval, porque la guerra de su tiempo era así. Bueno, nosotros tenemos que repensar esto, ¿no? Y diseñar el instrumento militar de acuerdo a la naturaleza de las guerras de hoy, ¿no? Y de acuerdo a los dominios de la guerra de hoy, en donde el ciberespacio juega un rol muy importante, y el espacio exterior también. Y la Argentina tiene tecnología, tiene experiencias y capacidades para ocupar órbitas con satélites propios que den coberturas a nuestro territorio con esto. Entonces, la Fuerza Armada debería estar muy especializada en ese tipo, los nuevos dominios de la guerra, y desarrollar, un instrumento militar que de acuerdo a las características del siglo XX va a ser mucho más reducido, del siglo XXI va a ser mucho más reducido que los del siglo XX, van a ser mucho más ligeros y potentes también. Entonces, va a ser distinto la organización de esto a lo que hemos conocido, porque la guerra de hoy es distinta. Fabián, ¿y cuáles son, entre comillas, nuestras guerras hoy, nuestras guerras intestinas? ¿Nuestras guerras? Intestinas, le digo yo, una manera de decir, es decir, nuestros temas internos. Yo creo que las Fuerzas Armadas en los temas internos, como decía el general San Martín, hay que tratar de preservarlas. Las Fuerzas Armadas tienen que estar esencialmente para la integridad territorial, la defensa de la soberanía y la independencia del país. Para eso tenemos que estar. Somos las Fuerzas Armadas de la nación, de todos. ¿Y por qué crees vos que se han desmantelado? Por lo que te dijo antes, Ale. Yo te digo porque somos el país que perdió la guerra de Malvinas, somos el país que firmó los acuerdos de Madrid, y hay toda una política. ¿Y dónde se pone en evidencia esto? Hay un montón de cosas que decir, bueno, ¿por qué todos los gobiernos mantienen este tipo de presupuestos? Gobiernos de distintas índoles, hay algo más arriba de los gobiernos. Que se pone de manifiesto cuando fracasa eso, y un gobierno dice, bueno, vamos a comprar tal cosa, y ahí aparece el boicot. Y el boicot pone en evidencia quién está detrás de esto. Ahora sí lo dijo claramente, Fabián. Disculpame que te interrumpí. A ver, Fabián, totalmente de acuerdo. Y me quedó ese ejemplo que diste, que hoy se acortan en los conflictos los espacios, cuando estábamos hablando en las nuevas guerras. Estos movimientos tácticos que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos en la hidrovía y haciendo acuerdos ya específicos con el Paraguay, como un acuerdo estratégico que tiene con Honduras por la base de Palmerola y con la isla de Pascua en Chile, ¿están relacionados con esto que vos estás diciendo y con el futuro? Me parece que estamos viviendo una etapa de la geopolítica global, ¿no? En donde determinadas zonas pueden adquirir una relevancia geopolítica que hasta entonces no tenían. En realidad Estados Unidos nunca dio demasiada importancia a América del Sur y al Atlántico Sur. Fue siempre un problema más para los ingleses, los europeos u otros. Hay un par de temas que Estados Unidos venía marcando desde hace mucho. Uno es el tema de la hidrovía, de la triple frontera de Paraguay, más asociado a problemas se escucha perfecto, más asociado a determinados problemas vinculados en algunas cosas al narcotráfico o al terrorismo, ¿no? Pero como secuelas de lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, la hidrovía
Bueno, la hidrovía fue siempre un problema geopolítico. Sí. Desde que don Pedro de Mendoza no pudo hacer pie en la fundación de Buenos Aires y se terminó fundando Asunción, en realidad el control de la hidrovía era el control, el acceso, ¿no? Esto fue parte de las guerras del siglo XIX, la guerra del Paraná Claro. que libra Rosas, está enmarcado en esto, siempre fue un aspecto geopolítico importante. Acá el tratado de la hidrovía, que Paraná, Paraguay, ¿no? Río Paraná, Río Paraguay, tiene una cantidad de cuestiones que terminan perjudicando a la Argentina por la internacionalización de recursos que son nuestros. Y esa internacionalización es aprovechada especialmente por las automotrices y las cerealeras. Así es. Y básicamente el control de los puertos y las franquicias dadas en las aguas favorecen al comercio agroexportador sin que la Argentina tenga una capacidad de injerencia importante. Fíjense que en el gobierno pasado trataron de poner un peaje y el Paraguay nos terminó cortando el agua, es decir, hay una cantidad de problemas. Esta presencia en la cual yo no puedo calificar todavía qué es lo que va a hacer el ejército de los Estados Unidos en el Río Paraná. En el río Paraná. Sí sé que el ejército de Estados Unidos es el que tiene la responsabilidad de dragado del Mississippi, por ejemplo, ¿no? Bueno, este tema es un lugar estratégico que, sí, la presencia, como soldado argentino no quiero la presencia de nadie, ni la base china en Neuquén, ni la base norteamericana, ni el dragado norteamericano, ni Qué bien. Ni radares en Tierra del Fuego, no quiero nada. Quiero que los argentinos controlemos nuestro propio territorio y asumamos en plenitud esta responsabilidad constitucional que tenemos. Pero bueno, esta es la realidad. Esto nos sigue internacionalizando y sigue siendo un problema de acá seguramente a futuro, ¿no? Y si nosotros hablamos de algo que hace unos años contábamos en la escuela primaria, nos enseñaban, por ejemplo, que el único país que tenía bases activas en esta zona, en la Antártida, era la Argentina, que fue uno de los primeros países que, estoy hablando del continente americano, pues sabemos que de Europa y las grandes potencias siempre estuvieron los rusos. Bueno, y el tema Antártida y todo esto, ¿cómo lo relacionás? Bueno, el anuncio de Gran Bretaña de que Malvinas se convierta en una gran boca de abastecimiento de la Antártida es para nosotros un problema, porque debimos haber sido nosotros, y debimos haber sido nosotros asociados con Chile o asociados con todos los países sudamericanos que tienen base en la Antártida. Bueno, esta nueva vuelta de tuerca que era previsible, porque cuando Inglaterra cuando se produce el Brexit y se va de Europa, está claro que se va a sentar de nuevo en un dominio anglosajón, así es, ¿no? Vinculado al Commonwealth, como así lo es. hizo en la década del 30. Así es. Y ellos consideran el Atlántico Sur parte del Commonwealth. Así claro, que, claro. Era previsible esto. El problema es que la Argentina, lejos de ir tratando de superar una crisis y estabilizarse y plantear cuestiones, fue cada vez más desintegrándose en su así política exterior. Sí. Es difícil rescatar algo de cualquier gobierno en este sentido. Si nosotros vamos, que lo estás explicando muy bien y diste una pista para hacer una pregunta, por lo menos, Inglaterra siempre jugó al ajedrez, movía las piezas según su conveniencia en todo lo que es el continente latinoamericano. Hablaste de la Commonwealth, y recuerdo que hubo un hijo de un presidente argentino que cuando fue a Inglaterra dijo que sería un orgullo en aquella época que Argentina formara parte nueva perla de la corona. Claro, o sea, que formara parte de la Commonwealth. Pero, yendo a la actualidad, en este juego estratégico que se está dando, Chile también, en el tema antártico, está perdiendo
digamos, el poder estratégico que tenía. ¿Y crees que este nuevo movimiento de piezas puede hacer que Argentina y Chile formen un eje común para el tema antártico? Una alianza. Naturalmente es lo que debería pasar. Es la lógica que los más débiles nos unamos para preservar nuestras aspiraciones de tener una Sudamérica antártica o una proyección sudamericana en la Antártida. Pero las incoherencias, particularmente las nuestras, hacen que Chile quede a veces en situaciones, futboleramente ya lo dejamos en offside. Nosotros durante el gobierno de Cristina hicimos firmar en la UNASUR a todos contra la militarización del Atlántico Sur. Así y es. después nos fuimos de eso y dijimos desarmen la UNASUR y acordamos solo con Inglaterra. Entonces somos muy incoherentes en cada una de las cuestiones. Caso también el tratado de aliado extra-OTAN que se firmó con Estados Unidos y el único que lo tenía era Israel. Otra cosa en donde firmamos y después no se habló más. O sea, tenemos nos falta coherencia en los pasos que damos para lograr los objetivos nacionales en materia de política exterior. Porque los países pueden pelearse adentro en un montón de cosas, pero en general sus objetivos externos son bastante permanentes en el tiempo, ¿no? Fabián, y a lo largo de la historia, para vos, ¿quién manejó de mejor manera la política exterior en nuestro país? Mirá, hay distintos periodos en donde las cuestiones se manejaron bien. Uno puede ver cómo el general Roca manejó las cuestiones, particularmente en la década de 1890 hasta llegar a los pactos de Mayo, y vemos un Estado argentino que trabajó muy bien en esto. En los años 20 también la Argentina realizó cosas importantes en este sentido. Y durante el primer gobierno peronista avanzamos en la Antártida, no solo decretamos el sector antártico, sino que ocupamos la Antártida con bases como la que decía recién Ricardo, y hemos tenido varias veces posturas acordes a esto. Ahora bien, después, en la medida que el Estado va perdiendo coherencia interna y vamos perdiendo consensos internos sobre cómo llevar adelante una política exterior, es donde vamos generando los problemas que hoy vemos. Cuando hablamos de la coherencia en política exterior, yo tengo una opinión y me gustaría que la calificaras, vos que de esto sabes mucho. Por ejemplo, el gobierno de Ilía con la resolución 2065. Claro. No, hay varias veces esto. Te iba a decir eso, Fabián. Y esto forma parte de una coherencia del Estado en el cual cambian los presidentes, pero lo que es muy claro es que tenemos que remontarnos muy al allá y entonces. Sí, muy atrás. Ese es el punto. Yendo a una idea tuya. Al hoy, ¿no? Más que idea, creo que cuando nosotros hablamos de geopolítica y de política exterior en los términos de eje nacional, yo lo que vi a lo largo de los años es que los dos países para mí que tuvieron en el continente latinoamericano una coherencia y la tienen fue el Brasil, de Golbery Costa Silva en adelante, y Italmaratí y Santiago de Chile. Ellos también han tenido. ¿Es así, Fabián? Si vos le preguntás a un chileno qué piensa, te va a decir, no, ustedes sí que son coherentes en lo que hacen. Claro. Siempre vemos en el otro coherencias que nosotros no tenemos. No, yo creo que qué verdad. Todos tenemos, y en Chile también, Brasil también, si bien Brasil ha conformado un Estado más articulado que el nuestro, y que el siglo XXI le cayó menos mal que a nosotros, me parece. Pero los problemas son bastante similares entre los tres países. Yo creo que la Argentina hoy está en una situación que tiene que resolver una cantidad de cosas, porque la falta de consensos ha sido muy grande en las últimas décadas. La falta de consenso, qué gran verdad lo que estás diciendo. Y hablando de consensos, ¿y el consenso de Washington, cuál es tu punto de vista? Mira, me parece que ese es un tema medio superado. Me parece que hoy, ¿qué me parece?
¿Qué me parece? El mundo de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, es un mundo que se basó en el fortalecimiento de los mercados internos de los países. Sí. ¿No? Así es. En esos mercados internos de los países, bueno, es lo que se llamó el estado de bienestar en casi todos lados. Cuando a partir de los años 70 las corporaciones empiezan a construir cadenas de valor por fuera de los mercados internos. ¿Qué quiere decir cadena de valor? Que acá vino la fábrica Ford en los 60 y empezó a fabricar en la Argentina, para la Argentina, donde todas las autopartes se fabricaban acá. Así Entonces, es. todo el Ford representaba trabajo argentino. Cuando esto comienza a desarticularse a partir de los 70, y esto se produce en Checoslovaquia, esto se va a producir en México, esto se va a producir en Singapur, bueno, todos vamos perdiendo empleos. Esto le pasó a los países centrales y a nosotros. Sí. Pero vamos perdiendo mercado interno. Y a la medida que perdemos mercado interno, los estados van a tener cada vez más problemas. Exacto. Y los estados periféricos tuvimos más problemas todavía. Entonces, el consenso de Washington está muy enfocado en ese tipo de problemas que hoy son otros. Bien. Que hoy son otros Por problemas. eso te lo pregunté. Quedó desfasado. Quedó en el pasado. Yo creo que el Estados Unidos de hoy, lo escuchamos primero a Trump, pero ahora a Biden, decir, no, rearmemos el mercado interno, que los norteamericanos compren cosas hechas en Estados Unidos. Sí. Por eso es tan extraño que nosotros estemos tan en las antípodas de lo que están, del discurso que se está dando en Estados Unidos. Sí, porque es Europa. tanto un Biden nosotros en el queremos discurso abrirnos un mundo que se cierra. de la Asamblea Legislativa, tanto un Biden como en lo último spot de Trump, hablando específicamente de el mercado estadounidense, de la industria estadounidense. Los europeos están en la misma. Claro. Y también una Giorgia Meloni, para también hablar de la derecha, también está. Por eso, te digo, es un problema con consensos, te digo, que uno escucha a uno y a otro, y los dos están en soluciones de mercado, de proteccionismo económico. Exacto. Para nosotros el proteccionismo es una mala palabra. Pero más allá de que es una mala palabra, más allá de que es una mala palabra, tenemos que resaltar algo también. Que cuando giran un cambio, por ejemplo, Italia o Estados Unidos, gira porque saben que la tecnología es propia y lo que está afuera es tecnología de ellos. Y después de todo lo que fue la globalización, más, porque todo se hizo con una intención. Ahora, fíjate las contradicciones, nuestras contradicciones, que todo aquello que nosotros teníamos como tecnología, que de a poco íbamos perfeccionando y era nacional, hasta también estábamos en algún momento, teníamos un auto totalmente nacional, con la IME, desmantelamos todos, desmantelamos todo, entonces nos quedamos años luz de las realidades. Tenemos por ejemplo, tenemos una tecnología muy buena en lo que es satelital y estamos viendo cómo se la damos al otro y cómo nos deshacemos de eso. Se forma un proyecto para ya tener el primer lanzador y nosotros poder poner en órbita satélites sabiendo que quedan pocos años para tener una independencia y solo la van a tener aquellos países que tengan los lanzadores. Decía, estos son los problemas de las nuevas Fuerzas Armadas o de la defensa. Vinculadas a estos temas. Fabián, muy imbricadas en la industria nacional. Y los cierres, por ejemplo, en relación a lo que dice Ricardo, del INVAP, esta idea de cerrar el INVAP, estas ideas, cerrar el INDEC, estas es como decir, ¿no? Ideas de cerrar CONICET, ideas de cerrar afuera. Pero bueno, la construcción del conocimiento es parte de la soberanía de un país. Te iba a preguntar específicamente eso, la construcción del conocimiento y la educación. Una cosa nada más agregar, Fabián, ahora lo que vas a desarrollar, porque esto no se sabe, pero es muy importante. La Argentina en estos últimos días ya tiene su vacuna contra el COVID propia y ha desarrollado una vacuna también contra ciertos tipos de cáncer. Eso no se dice y lo hizo el CONICET y está relacionado con lo que estaba diciendo Alejandra. Aquello que nos da la posibilidad de hacernos fuertes, de poder encaminarnos en algo, es lo primero que destrozamos. ¿Qué nos pasa? Y lo más probable es que el tema del cierre sea por lo bueno y no por no por lo malo.
Y sí, no creo que haya sido por haber estudiado el ano de Superman o de Batman o de la Batichica o de lo que fuera. Creo claramente, claramente. Claro. A nivel educación, ¿cómo estamos educación en Fuerzas Armadas? No, en Fuerzas Armadas yo te diría que Fuerzas Armadas en el tema educativo fue el espacio donde más se pudo avanzar, porque dependió de por un lado de esfuerzos propios en tratar de alcanzar un nivel universitario en la formación. Después el Estado tomó esto con la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas en el año 99 y se fue generando un espacio con la CONEAU de distintas evaluaciones que cada vez se fue mejorando en estos temas, ¿no? Ahora, no debe escapar a la crisis de la educación nacional. Ahora, lo positivo de la Fuerza Armada es que logró insertarse el sistema educativo dentro de un sistema educativo nacional, y que si un profesional, un suboficial, un oficial deja las fuerzas, después tiene algo donde ser acreditado afuera. Claro. O sea, en esto eso ha sido muy, muy positivo. Por el otro lado, ha sido muy positivo que las Fuerzas Armadas tienen que interactuar de acuerdo a cómo es la sociedad de su tiempo. Claro. Entonces, la sociedad industrial y de masas requería muchos procedimientos. El procedimiento, las reglas mnemotécnicas y el saber estructurado era la mejor respuesta. Saber, si pasa esto, tengo que hacer A, B, C y D. Bueno, el mundo de hoy es totalmente distinto, y ese tipo de soluciones no le sirven a un líder militar para elaborar respuestas o construir soluciones. Es mucho más funcional tener la capacidad de tomar los datos de la realidad y construir la solución en el momento. Y esto es lo que te proporciona el pensamiento crítico universitario. Claro. Por eso ha sido un avance muy positivo el desarrollo. Por eso te lo pregunté. Y además hay algo que nadie lo ve, pero para mí, después de todas las historias que pasamos, podemos decir reciente, porque hace 40, 50 años, la integración de la civilidad con las Fuerzas Armadas en los temas de educación es vital. Es vital. Sí. Eso para mí, socialmente, para la sociedad argentina, fue muy importante. Y en ese sentido me parece que está muy bien. Sí. Una pregunta relacionada, vos estabas hablando de tecnología y también Alejandra hizo una pregunta. CITEFA, te nombro CITEFA, TAMSE, la fábrica militar de aviones en Córdoba. ¿Qué te dice todo esto? Todo esto fue desguazado en la época de Menem. Se intentó volver a reactivarlo, nunca se hizo bien, nunca los intentos de reactivación fueron, porque no se reactivó el país tampoco en el tema industrial. Claro. Entonces esto se tiene que hacer en conjunto con un desarrollo de las fuerzas productivas e industriales del país. Tiene que ser parte de eso. Claro. Y no se va a hacer solo. Y fíjate vos que a lo que estás diciendo, recuerdo algo también que es muy importante, que en otras épocas, desde las Fuerzas Armadas, había productos, por ejemplo, fabricaciones militares, que llevaba a cabo, que servían para el agro, para el hogar, y nos daba independencia de grandes multinacionales. También todo eso. El holding de fabricaciones militares abastecía de insumos a la industria nacional. Sí. Y abastecía, por otro lado, a las Fuerzas Armadas, pero así lo pensó el general Sabio, así se fue instrumentando, ¿no? Y un poco cuando empezaba el programa y Alejandra hablaba de la energía, todo este es un ciclo histórico que nace con el general Mosconi, cuando le plantea al presidente Alvear, tenemos tal problema, tenemos que desarrollar el petróleo. Y Alvear lo pone en YPF. Exactamente. Si la Argentina no hubiese tenido la capacidad de imponer los precios del petróleo en la década del 20,
no hubiese habido proceso de sustitución de importaciones en los 30. Claro. Y sin proceso de sustitución de importaciones en los 30 no hubiese surgido un proletariado industrial urbano. Claro. Y no hubiese habido después una política de bienestar en los 40. Son Claro. todos procesos Claro. encadenados. Así es. en esto. Así es. Concatenados. ¿No? Te quiero preguntar para cerrar, que voló el programa del día Vamos, de la tengo que fecha hacer otro y programa. ya estamos cerrando, da para cantidad de Sí. capítulos. La Federación de Mutuales Sí. de las Fuerzas Armadas, comentame, ¿en qué situación está? Mira, hicimos elecciones, yo tuve 2 periodos ahí, Sí. en noviembre hicimos elecciones, hoy está el general Zárate Sí. a cargo, yo continúo como representante en la Confederación Argentina de Mutualidades y en el Instituto Nacional del Asociativismo. El mutualismo militar es muy antiguo, nació con el mutualismo del país en el siglo XIX. Mirá vos. Tenemos mutuales señeras en esto y tenemos mutuales muy importantes en el país por la cantidad de asociados, por su construcción de capital y sobre todas las cosas lo que tenemos que mostrar. Tenemos aparte, está la Federación de Oficiales, pero hay una federación muy importante de suboficiales en esto. Lo que nosotros tenemos que ver es que la economía social, defino economía social, Sí. la economía formal, ¿no?, que se desarrolla a partir de criterios comunitarios a través de un cooperativismo y de un mutualismo, Sí. ¿no? Que insisto, es economía formal que viene del siglo XIX en gran medida, que es la gestora de la electricidad del campo. Claro. El 70% de la electricidad del campo lo dan las cooperativas, que Así es una parte importante del sistema de salud argentino a través de las mutuales de salud, que es el único crédito que existe para sectores productivos en el campo, porque los bancos no dan créditos. Bueno, que es cerca del 15% del PBI. Así es. ¿No? Y tiene una parte importante en cómo se da trabajo. Bueno, creo que estas entidades que son territoriales y de base democrática, y que el capital que construyen se derrama en el lugar donde están, que son parte esencial del desarrollo local, son algo para prestar mucha atención y mirar para decir cómo este sector puede aportar a un modelo alternativo del país, un modelo que no esté en la primacía de lo financiero, un modelo que pueda desarrollar desde el interior del país, como lo creamos al país desde el interior, Qué bueno, ¿no? Qué bueno eso que dijiste. Una fuerza productiva que religue y articule el territorio y la sociedad. Qué bien. Muy bueno, Y muy creo bueno. que tenemos las bases para hacerlo, creo que esto está en el país, que hay que ir a ver ejemplos maravillosos de Villa María, Córdoba, en el propio Rosario con Amecro, la mutual de empleados de comercio, en Devoto, en provincia de Buenos Aires. Hay un montón de ejemplos maravillosos, la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, más de 2 millones de asociados. Bueno, hay ejemplos maravillosos en el país que son una respuesta del país a distintos avances que ha habido de un y a veces una sector que se basa en un crecimiento individual de un capital que se pierde y se va del país. Acá Mirá. estamos diciendo algo que es distinto a eso, ¿no? Claro, Fabián, y cuando estábamos hablando recién, los escuchaba a los dos, yo recuerdo el tema de las cooperativas, que a veces en distintos pueblos cumplen todas las funciones: electricidad, agua, agua, emergencias, seguro, el tema del tema de todo lo funerario, todo está incluido en una cooperativa. Y lo que hay que ver que Salud, el por supuesto. patrimonio de esa cooperativa, el dueño es el pueblo. Así es. El dueño es el pueblo ese. Entonces, es muy importante para ver con lo que vos venías diciendo de energías alternativas, cómo podemos empezar a que estos pueblos sean productores de energía. Claro. Exacto. Claro. ¿No? Y esto sí sería cambiar la taba. Que ya Y hay fíjate cooperativas que lo están haciendo. ¿Cómo nos energiza a nosotros como pueblo? Crea esa Exacto. sinergia, que es la que necesitamos para vivir. Exactamente. La Y sinergia. tenemos todo para... tenemos muchas herramientas para pensar algo distinto. Fabián, ha sido un placer tenerte, como siempre y desde siempre, mi general. Gracias Bueno, por muchas estar. gracias, Alejandro, muchas gracias, Ricardo. Un abrazo grande a la audiencia y buen fin de semana. Sí, yo Sin quiero lluvia.
Según prometió Alejandra. Sí. Según prometió Alejandra, se va a cumplir. Si lo prometió Alejandra, se hace. Bueno, yo quiero, le había pasado algo ahí a Alejandra, bueno, lo voy a, si lo querés leer, lo podés leer vos, porque yo soy parte de... Sí. Que es muy... Voy a leer un comunicado que justamente lo estábamos hablando antes de iniciar el programa con Fabián. Bájame un toquecito la cortina, Dani. Con profundo dolor despedimos a nuestro amigo y primer presidente de la Fundación Excelencia, licenciado Roberto Sala, amigos, amigas, compañeros y compañeras que transitaron junto a Roberto, lamentan esta pérdida irreparable y envían su pésame a la familia. Que su alma descanse en paz. El Consejo de Administración de la Fundación Excelencia. Que así sea. Que así sea. Gracias. Unimos el cielo con la tierra. Gracias, Fabián Brown. Muchísimas gracias. Gracias Fabián. Ustedes, un lujo y gracias. la verdad, muy feliz de que hayas estado. Y vamos a hacer otro programa. Sí, obviamente. Hoy hay tanto de hablar. Y nos encontramos la semana que viene, jueves y viernes de 14 a 15. Como te dije, nuestras mesazas haciendo cultura energética. Y los jueves de 15 a 16 haciendo el transformador para transformar. Chao, gracias, los amamos.